Hola amigos, soy José Ampaunero y esto es República Económica. Yo hoy voy a hablar de, yo creo que una de las noticias mejores que yo creo que vamos a tener los inversores españoles en los próximos años, y es la creación de la tasa Tobin. Josean, un impuesto que se va a poner, o que ha puesto ya, mejor dicho, porque ya no es que se va a poner, sino que se ha puesto por parte del gobierno español de un 0,2% en aquellas empresas con mayor capitalización, es decir, empresas que capitalizan más de 1.000 millones de euros. ¡Macho! ¿Tan loco? ¿Are you crazy? Pues yo creo que no. Es algo que va a ser muy bueno para el inversor español. Y voy a dar mis razonamientos, ¿no? La primera, yo creo que la tasa Tobin hará que muchos dejemos de pensar en el mercado patrio, en el mercado español, como el sitio donde tenemos que invertir, para directamente pensar en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, puede ser mercados europeos como el alemán, o mercados como Estados Unidos, o otros mercados internacionales, emergentes, etcétera, ¿no? Esta tasa Tobin yo creo que a muchos inversores nos está empujando para pensar que hay que invertir o hay que tener una diversificación internacional, ¿no? Entonces, esta diversificación internacional se demuestra o se ha demostrado que es muy importante a la hora de tener unas carteras buenas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que gracias a esta tasa Tobin, yo creo que va a haber muchos inversores que pues vamos a poder, digamos, no mirar con malos ojos inversiones en determinados, digamos, modelos, ¿no? Segundo, esta tasa Tobin va a ser algo genial para los inversores españoles porque muchos nos van a obligar a dar un poco ese salto a esos brokers internacionales, ¿no? Como puede ser DEGIRO o como puede ser Interactive Brokers, en los que vamos a poder comprar acciones en Alemania, en Francia, en Estados Unidos o donde sea a unos precios muy, pero que muy competitivos, ¿no? Al final pasaba, ¿no? Que muchas veces tú mirabas los precios que algún broker español te podía dar al comprar acciones españolas respecto a lo que te podía dar si comprabas acciones extranjeras respecto a un DEGIRO o un Interactive Brokers, y había muchos inversores que directamente pues se quitaban de líos, decían que preferían directamente, pues iban a invertir en el broker nacional y ya está, ¿no? Que ahí esta tasa va a hacer que mucha gente empiece a dar una vuelta, y yo creo que vaya a pensar que pues invertir o utilizar DEGIRO o Interactive Broker, pues yo creo que no va a ser ninguna tontería y va a merecer la pena dar ese salto a esos brokers internacionales. Que sí, que es cierto que va a hacer una serie de modelos, una serie de impresos como el D6 para aquellos que solo tengan menos de 50.000 euros. Pero bueno, al final no es un modelo que es tan complicado. Y fijaros, una persona que invierta de manera más o menos potente, por cada 10.000 euros de compra, el Estado, si inviertes en acciones españolas de alta capitalización, pues son 20 euritos. O sea que son 20 euritos que van a ir, digamos, a esa, digamos, rentabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta tasa Tobin, mucha gente lo piensa como negativo, pero yo desde el punto de vista de inversor creo que es positivo. ¿Por qué? Porque vamos a poder dirigirnos, digamos, a mirar otras acciones que de otro modo pues nos habrían dado pues un cierto miedo, ¿no? También yo creo que los brokers nacionales van a tener que pensar en europeo, por lo menos, que te metan un suplido de puta madre por comprar acciones en Alemania y que la diferencia de precio respecto a las acciones españolas sea tan fuerte. Yo creo que no tiene sentido. Estamos hablando de un mercado único. Entonces yo creo que muchos brokers nacionales tendrán que empezar a pensar desde el punto de vista de comisiones y tendrán que dar una vuelta para poder ser competitivos. Para las empresas que están cotizando, ¿qué pienso? Pues que digamos que esto va a ser un poco desastre. Si estamos hablando que ya el IBEX pinta poco, por no decir otra cosa, en los mercados internacionales, si muchos de los inversores patrios, que al final estamos un poco defendiendo el IBEX, digamos, nos piramos, pues el IBEX pues tiene muy mala pinta. Si no defendemos, pues al final el inversor que se quede pues va a pedir un descuento mayor. Tú tienes un comparable parecido en la bolsa alemana, voy a poner por ejemplo con la bolsa española, y una te pide un PER de 12 y en España tú vas a pedirle más. ¿Por qué? Porque el mercado es más pequeño y va a haber menos inversores, ¿no? Entonces todo esto va a hacer que esta empresa sea menos competitiva a la hora de hacer ampliaciones de capital, etcétera. Posiblemente hay alguna empresa que piense, digamos, dejar de cotizar en España para empezar a cotizar en otro país, que es algo pues que yo creo que con el tiempo no nos extraña que se produzca. No va a ser algo tan directo o tan claro, porque desde un punto de vista del gobierno quedaría fatal, pero hay medidas como hacerlas. Un fondo de inversión que decida comprar una empresa determinada, sacarla de cotizar en bolsa, y al cabo de 6 años pues decida que esa empresa, en vez de cotizar en la bolsa española, pues cotice en la bolsa alemana. Ya está. Por no hablar
de que alguna empresa pues decida, digamos, comprar a esa empresa española, sea, imaginaos, una empresa alemana que está cotizando en Alemania, compra esa empresa española y ya está, digamos, en Alemania, ha dejado de cotizar y ese valor o esas acciones se han ido metiendo en esa empresa que cotiza en Alemania, ¿no? Realmente, si os fijáis, ¿por qué existe la bolsa? ¿Por qué hay gente que decide invertir en bolsa? ¿Por qué las empresas salen a bolsa? Es para poder conseguir ese capital y rentabilizarlo. Si tú pones muchas pegas, pues al final te vas a encontrar que esa rentabilidad que van a pedir ese inversor pues va a ser mayor y eso pues va, digamos, a provocar pues un problema, ¿no? Bueno, pues para el inversor yo creo que es positivo. A la empresa española una putada. Al gobierno, al común de los españoles, ¿qué va a ser esto? Tengo mis dudas. Yo creo que a corto puede ser positivo. Como todo, si tú a la vaca la ordeñas, pues consigues leche, pero si la ordeñas demasiado, pues al final la vaca se te muere. Sí, se va a poder recaudar una cantidad de dinero, pero a medio o largo plazo yo creo que va a ser negativo, ¿no? Primero, recaudaciones. El gobierno está hablando entre 750 y 800 millones de euros. Es decir, no creo que se recauden esos 750 y 800 millones, por lo menos no con mis acciones. Vamos a hablar de que esos 750 se recauden 350 400. Puede ser, ¿por qué no? Pero yo creo que hay dentro de estos datos lo que no se considera como negativo, ¿no? Y es la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder. Si yo antes operaba en ClickTrade, pues una parte de mis comisiones pues acaban yendo a ese personal de ClickTrade, ¿vale? Pero si de repente paso a operar con Interactive Broker, pues parte de mis comisiones pues irán para esa persona que está trabajando en Interactive Broker, que estará en Irlanda y dentro de Irlanda igual está en Estados Unidos. Todo eso hará que en cierta manera pues ese broker español pues necesite menos gente y se produzca un cierto, digamos, desempleo. Por no hablar, como antes he dicho, pues de que esas empresas decidan cotizar en otros países, como puede ser Alemania, y tengan que pagar una serie de comisiones por cotizar en Alemania que dejen de pagarlo en España. Todo el tema de organismos supervisores, todos esos impuestos que hoy por hoy se recaudan porque esas empresas cotizan en España, pues yo creo que directamente pues acabarán yendo, digamos, a otros países, ¿no? Determinadas empresas, por ejemplo, que decidan comprar esa empresa española porque cotiza muy barato, porque nadie quiere comprar esa empresa española, la acaben comprando esa empresa alemana, ¿no? Esa empresa alemana que ha comprado, ¿qué hará? ¿Mantendrá todo personal español o determinados profesionales pues acabarán yendo a Alemania, ¿no? Yo creo que es algo, por ejemplo, que hemos estado viendo con Endesa, ¿no? Como Endesa pasó de ser una empresa española con una decisión muy clara en España a que la decisión fuera italiana, ¿no? Y cómo poco a poco pues se fueron produciendo unos ciertos movimientos que hizo que hubiera unos ciertos desempleos en España, ¿no? En el momento que se vendió, Endesa tenía una parte importante en Latinoamérica, pues toda esa parte se vendió, digamos, a Italia. Esa parte, pues hoy por hoy se gestiona desde Italia, no se gestiona desde España. Sí, a corto plazo, la tasa Tobin va a hacer que el gobierno español recaude X dinero, pero a largo plazo la pérdida desde el punto de vista de multinacionales o la pérdida de empresas que decidan cotizar en España y coticen en otros mercados, yo creo que va a hacer que no sea tan rentable como el gobierno piensa, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista del gobierno de España creo que es una cagada. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría saber vuestras opiniones sobre la tasa Tobin, sobre si es positivo para España y si creéis que es positivo para el inversor español. Recordaros, como siempre, queda un día menos para República, sí, y para acabar de pagar mis hipotecas. ¡Salud y República!